Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de comunicarnos nuevamente por esta vía y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Ruego al Espíritu Santo que pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada una de las cosas que Él nos enseña mediante su palabra y que de esta manera también podamos ser transformados. Gocémonos en este día en familia y oremos al Señor y demos gracias porque aún en medio de las circunstancias más difíciles, aún en medio de las dolencias del sufrimiento, su mano poderosa nos guía y esa es la razón por la cual debemos estar confiados y debemos estar profundamente agradecidos, disfrutando del gozo que el Señor nos da. El miércoles anterior iniciamos el estudio de Cristología y estábamos hablando de la importancia del nacimiento virginal y decíamos que podemos ver esta importancia en al menos tres aspectos y ya estudiamos uno de ellos, el cual dice que el nacimiento virginal de Jesús es importante porque muestra que la salvación debe venir de parte del Señor. La salvación solo era posible de parte de Dios por su sola voluntad y por su solo amor. Allí vimos tres cosas realmente importantes. Número uno, tenía que ser así porque el Señor lo había prometido y Él es fiel a su palabra. Acuérdate que habíamos hablado de Génesis 3:15 y también habíamos dicho que no había posibilidad alguna para el hombre poder salvarse a sí mismo. Eso nos hace ver que la intervención divina era necesaria para que el hombre tuviese la oportunidad de encontrar el perdón y la vida eterna. Hoy vamos a analizar un segundo aspecto. Este segundo aspecto dice de la siguiente manera: el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Es importante que consideres esta palabra clave para este segundo aspecto. La palabra es plenitud, porque la doctrina bíblica nos enseña que Cristo era completamente Dios y completamente hombre, lo cual podemos también intercambiar por la palabra pleno, plenamente Dios y plenamente hombre. Este fue el medio usado por Dios para enviar a su Hijo al mundo como hombre, el nacimiento virginal. Es así como Él decidió hacerlo. Si pensamos por un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ninguna de ellas hubiera podido unir tan claramente a la humanidad y a la deidad en una persona. Y cuando digo tan claramente es que es una manera usada por Dios para que quedara completamente evidente de que en Jesús habían dos naturalezas de manera plena. Para Dios probablemente hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de un padre humano. Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros, ni hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Por otro lado, probablemente a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, padre y madre, y con una naturaleza divina unida milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento oportuno de su vida, pero entonces hubiera sido bastante difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. Pensar en estas otras dos posibilidades nos ayuda a entender cómo Dios, en su sabiduría, ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo. De manera que
toda su humanidad fuera completamente evidente para nosotros en razón del hecho de su nacimiento humano normal de una madre humana, y su plena deidad fuera también evidente en el hecho de la concepción en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces aquí notamos esto que es muy interesante. Dios todopoderoso y soberano pudo haber usado cualquier medio posible, pero en su soberanía y en su sabiduría perfecta, Él usó este medio porque de esta manera, para nosotros, seres humanos finitos, quedaba completamente claro y evidente el poder entender estas dos naturalezas, la humanidad y la deidad en Cristo. Ahora bien, pasemos a un tercer punto que deja en evidencia la importancia del nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin pecado. Escuche bien, el nacimiento virginal es importante porque hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin pecado. Todos los seres humanos hemos heredado la culpa legal y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer padre, Adán, lo que a veces se le llama pecado heredado o pecado original. El pecado original, mis amados hermanos, no se refiere al primer pecado. El pecado original no es el pecado de Adán en el jardín de Edén, sino que es la condición de corrupción espiritual en el que se encuentra toda la humanidad a causa de ese primer pecado. Ahora bien, el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Jesús no descendía de Adán exactamente en la misma manera que los demás seres humanos han descendido de Adán. Y esto nos ayuda a comprender por qué la culpa legal y la corrupción moral que cargan los demás seres humanos no la encontramos nosotros en Cristo. Repito una vez más, esto es para que nosotros podamos asimilar, para que quede ante nosotros evidente que Jesús realmente estaba libre de pecado. Esta idea parece incluso estar indicada en la declaración del ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1 versículo 35. Ese versículo dice de la siguiente manera: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el niño que va a nacer se llamará Santo Hijo de Dios, debido a que el Espíritu Santo causó la concepción de Jesús en el vientre de María. El niño sería llamado santo. Esa es la verdad fundamental que encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 35. Por lo tanto, podemos entonces entender que realmente este medio es usado sabiamente por Dios para que quede claro para nosotros este principio de santidad en Jesús. Esa conclusión no debe interpretarse como que quiere decir que la transmisión del pecado viene solo por medio del Padre, porque las Escrituras no hacen una aseveración así en ninguna parte. Baste decir que en este caso la línea ininterrumpida de la descendencia de Adán quedó interrumpida y Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la verdad fundamental. Ahora bien, Lucas capítulo 1 versículo 35 conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad o pureza moral de Cristo. Y la reflexión sobre ese hecho nos permite entender que gracias a la ausencia de un padre humano, Jesús no era completamente un descendiente de Adán, y que esa interrupción fue el método que Dios usó para hacer que Jesús fuera completamente humano sin que heredara el pecado de Adán. Ahora bien,
nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Por qué Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de parte de María? Esa pregunta debe ser respondida porque ciertamente José no era libre de pecado, era culpable, pero María no era culpable de pecado. Vamos a analizar y vamos a dar respuesta a esta pregunta. La Iglesia Católica Romana responde a esa pregunta diciendo que María misma estaba libre de pecado. Ahora bien, las Escrituras no enseñan eso y de todas maneras eso no resuelve el problema. ¿Acaso no heredó María el pecado de su madre? Ese es el punto. Una solución mejor es decir que la obra del Espíritu Santo en María debe haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, porque Jesús no tuvo padre humano, sino también en una forma milagrosa la transmisión del pecado de María. Quiero repetir una vez más eso. Es mejor decir que la obra del Espíritu Santo en María debe haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, porque Jesús no tuvo padre humano, sino también en una forma milagrosa la transmisión del pecado de María. Es importante que volvamos a mirar una vez más Lucas capítulo 1 versículo 35. Fíjate bien, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y un poquito más adelante, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo quien de manera sobrenatural se encarga de manejar cada detalle en la concepción virginal de María para que no solo Jesús no herede el pecado de su padre al no ser un descendiente biológico de José, sino que al mismo tiempo, de la misma manera sobrenatural, con el poder de Dios, evita que Jesús sea heredero del pecado de su madre María. Hasta aquí nuestro estudio. Un abrazo, familia, para cada uno de ustedes. Y recuerden, el Señor no nos deja. Él usa todas las circunstancias para nuestro bien. Él nos está edificando a través de estos tiempos difíciles. Nos está capacitando y nos está formando un carácter conforme a su voluntad para que le demos más gloria y más honra. Dios te bendiga.